Señor alcalde, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, siempre con usted es interesante analizar la coyuntura política y hay varios temas. No sé, quisiera empezar con una visión suya sobre las medidas económicas anunciadas anoche por el presidente Lenín Moreno. ¿Cuál es su... Buenos días y buenos días a todos los televidentes de Teleamazonas. Usted sabe que yo suelo ser muy breve en mis respuestas, pero usted me hace una pregunta que me va a permitir que precise ciertas cosas. Yo creo que las medidas han traído desilusión a los que preveían un desastre, el paquetazo. Porque no ha habido paquetazo, en eso tiene razón el presidente de la República. No se ha subido el IVA, no se ha subido los combustibles, el impuesto a la renta de las personas naturales y de las compañías pequeñas no se ha tocado. Pero también ha traído desilusión en un sector empresarial que esperaba más estímulos, en vez de subir el impuesto a la renta. Si bien se han dado algunos. Y eso es importante porque si esa gente, el empresario, no tiene la confianza, el deseo, la percepción de que debe invertir, entonces la recuperación económica de la que habló el presidente no se va a dar por esos hechos, simplemente. Eso es lo primero. En segundo lugar, bueno, eso es una posición del presidente, todavía eso no llega a la Asamblea en la parte que tiene que llegar. Yo creo que tiene que abrir un espacio para oír a los empresarios, que son los que generan el empleo y las rentas de carácter fiscal. Porque en esto de las rentas hay que ser muy claro. Hay dos filosofías. Hay estatistas y fiscalistas que piensan que primero hay que fondear la caja pública para que luego se recupere la economía. Y nosotros pensamos al revés, que la economía se debe recuperar primero o al mismo tiempo, precisamente para que se fondee la caja fiscal. Y déjeme ponerle un ejemplo. Supongamos que las utilidades del país o de los empresarios son 100. Si usted les cobra el 22%, al Estado entran 22. Pero si a consecuencia de una percepción o de una realidad, las utilidades bajan a 80, el 25% de 80 son 20, que es menos que 22. Esto hay que tenerlo definitivamente en cuenta. Yo creo, por último, dos cosas. Que tan importante como el asunto de impuestos, son otras cosas que no sé por qué no se ponen en marcha, que no cuestan nada, que le van a dar más bien al Estado y a los ecuatorianos, al uno rentas y al otro crecimiento y empleo. Uno, ¿por qué no se aclara que va a volver a organismos internacionales competentes la justa decisión de diferencias entre el Estado y los inversionistas? ¿Quién va a invertir en el Ecuador sometido a una justicia ecuatoriana y con los antecedentes de la justicia ecuatoriana? Segundo, ¿por qué no se amplía la frontera del empleo, permitiendo que empleadores y trabajadores fijen las condiciones de horarios, de días, de temporalidad, de su contrato de trabajo? Eso sí, no buscamos aquí, ni se puede permitir explotación, obligándolos a tener como referencia proporcional el salario mínimo y las cargas sociales. Tercero, las alianzas público-privadas son extraordinariamente buenas, pero tienen que ser mejoradas en la forma, hacerlas rápidas y en el fondo con reglas claras. Y por último, ¿dónde está no el sacrificio, dónde está el poner en orden el Estado? El Estado debe bajar al menos el 10% de gastos, y no estoy diciendo que despidan a nadie. Hay gastos superfluos y necesarios que en enorme cantidad han vuelto obeso al Estado. Y para un obeso bajar el 10% de su peso, o en este caso de su gasto, no es problema. Y por último, precisamente un diario quiteño, El Comercio, el día 10 de octubre, sacó un artículo sobre Richard Thaler, que es Premio Nobel de la Economía, que habla sobre la psicología en la economía. Y dice que los factores económicos no se portan racionalmente, sino por las percepciones de carácter psicológico. Y eso es cierto. Si el empresario, por ejemplo, no siente que las cosas van a ir bien, que puede ir adelante, el empresario no invierte. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Vea usted, el presidente Moreno, en ciertos aspectos, ha logrado, precisamente por esa cuestión de percepción y de psicología, un ambiente de calma, de respeto, que es muy positivo.
Pero si no logra esa confianza en los empresarios, no va a haber crecimiento económico, al menos en la medida que se espera. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleo y no hay rentas fiscales para poner la caja en orden. Ahora, alcalde, pero prácticamente el presidente Moreno está haciendo lo que los empresarios le han pedido. Bueno, a excepción, y eso habría que preguntarles a ellos de esta decisión de aumentar el impuesto a la renta de 22 al 25%. Pero estoy segura que lo que nos va a decir en un momento el ministro de Finanzas es que le han bajado el impuesto a la renta y le han eliminado el anticipo al impuesto a la renta al 82% de los empresarios que pagan ese impuesto, que son los medianos y pequeños, y que son los que, según se dice, generan la mayor cantidad de empleo. ¿Qué opina usted sobre esta visión o este análisis? Que bueno, vamos a ver si lo confirma el ministro. Yo no soy dueño de la verdad y menos en estas materias. Le digo, con todo respeto, son criterios. Pero, ¿qué hizo China? ¿Qué ha hecho Vietnam? Corea del Sur, etcétera, para salir adelante? Si usted quiere aumentar la recaudación, yo coincido que hay que aumentar la recaudación para que el Estado tenga más plata, al mismo tiempo que también hay que eliminar el gasto, ¿no? Porque la plata de los ecuatorianos es para invertirlo en los ecuatorianos, no para que, y vuelvo a repetir lo que decía el Che Guevara, ¿no? Las revoluciones son para morir por ellas, bueno, ese es un criterio, pero lo que sí no son es para vivir de ellas. Eso es una cosa absolutamente distinta. Subir la recaudación no quiere decir subir los impuestos. Muchas veces subir los impuestos baja las recaudaciones. Le pongo otro ejemplo. No es el caso y lo aclaro, un ejemplo. Si usted subiese el IVA al 18%, o sea, 6 puntos más de lo que tiene hoy día, pero las ventas le bajan 15%, entonces subir el impuesto, aparte de generar pobreza, está bajando las recaudaciones fiscales. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por lo menos yo aquí lo he hecho así y ha funcionado. Y en otras partes del mundo se ha hecho así y funciona. Ahora, ojalá ellos tengan razón y lo que proponen funcione. Claro, lo que habría que ver y también hay que preguntarle al ministro de Finanzas es, listo, bajan los impuestos, hay una parte, digamos, de los impuestos que se va a bajar, yo más o menos calculo que se van a ahorrar apenas unos 200 millones de dólares ahí, pero Janet, hay que ver qué se hace. Le bajan los impuestos a los empresarios. A los pequeños y medianos, digamos, de acuerdo a las medidas anunciadas. No hablemos de los pequeños y medianos, eso está correcto, que no toquen la pequeña, la media industria, es correcto. Que no toquen el IVA, es correcto. Pero hablemos del impuesto a la renta, que hay que reconocer es el menos regresivo de todos. Pero a los empresarios a los que les están diciendo, les voy a dar el drawback de esta manera, les voy a bajar el anticipo de esta manera, gradualmente, que está bien, sin perjuicio que hay otras cosas que no se toman. Si usted les está devolviendo eso con su propia plata al subirle el impuesto a la renta, no veo el estímulo personalmente y no creo que lo vean ellos. Pero en todo caso esto es cuestión de filosofía. Aquí el que pone las reglas del juego es el presidente, hay una parte que irá a la asamblea, ya veremos qué pasa, pero yo creo que en un diálogo respetuoso como tiene que haber y cuál es el estilo del presidente Moreno, hay que oír a las partes y también quienes no pensamos así debemos oír argumentos. Yo creo que no todo está mal, pero nosotros pensamos que entrar dinero en el Estado es correcto, hay que gastarlo bien, pero que entra más dinero en el Estado con una economía de menos exacción impositiva que poniendo más impuestos, sobre todo en una economía débil como es la economía ecuatoriana. Usted puede poner impuestos en una economía boyante, es discutible, pero se puede poner. En una economía débil es como echarle, ¿no es cierto?, a un señor que se está ahogando en vez de una boya de plástico inflada, un saco de cemento, pues con la una sale a flote y con la otra se hunde. Claro, y ahí hay que ver, porque yo creo que en las sociedades que pagan altos impuestos, también el Estado les devuelve en la misma proporción o quizás con mayores expectativas. Eso es lo que hay que preguntar también, ¿qué nos van a devolver si nos cobran más impuestos? Porque hasta ahora lo que hacen es cubrir los gastos corrientes del Estado, que no es lo que beneficia a la mayoría de ecuatorianos. Y en el plan no hay baja de gastos, ¿no? Porque tiene que haber baja de gastos. O sea, la plata del Estado, que va al Estado, es plata del ciudadano. Muy poco, 500 millones van a bajar. Para que se invierta en el ciudadano, para que se devuelva al ciudadano, no para financiar gastos que en su mayoría son inútiles. Tu pregunta es correcta, ¿qué se devuelve?